nosotros. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que te glorifiques, Señor, y que esta noche sea una noche, Dios, donde puedas desatar grandes cosas según el propósito y según tu voluntad sobre cada vida y sobre cada persona. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Vamos a dárselo fuerte, 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 fuerte. Toca a alguien y dile aceleramiento. Aceleramiento. ¿Cuántos han leído los devocionales en estos días? Hemos hablado en esta semana acerca del tema del aceleramiento de Dios. ¿Ok? Lo ha encontrado con otros títulos, pero el tema general es aceleramiento. ¿Ok? Y bueno, sabe que cuando uno aprende a manejar y te están enseñando a manejar, tú sabes que te enseñan la parte superior y la parte inferior. Y en la parte inferior tú vas a encontrar en los carros mecánicos 3 pedales y en los automáticos encuentras 2 pedales, ¿cierto? Ahí siempre el lado derecho va a ser la palanca para acelerar, y cuando tú utilizas esa palanca el carro coge siempre, en la mayoría de las veces, hacia adelante, porque la mayor parte, cuando los carros son mecánicos, son hacia adelante, o sea, los cambios generalmente impulsan al vehículo. Y cuando el carro es automático, también la palanca derecha o el pedal derecho es para acelerar. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de aceleramiento, hablamos de pronto, no de esa persona que es impulsiva y que quiere alcanzar las cosas solamente a su manera. Bueno, ese es un tipo de aceleramiento. Eso está relacionado un poco más con el apresuramiento, el afán y la ansiedad que tiene de pronto el ser humano para alcanzar las cosas que desea. Pero estoy hablando de otro tipo de aceleramiento que tiene que ver con los propósitos y con los planes de Dios. ¿Amén? Entonces, muchas veces, ¿cómo funciona? Es la pregunta. ¿Cómo funciona esto si los planes del Señor tienen un tiempo? Si los propósitos de Dios tienen un tiempo. Si la Biblia enseña que el tiempo perfecto y aceptable es la palabra que literalmente utiliza, creo que Pablo, aceptable, el tiempo aceptable de Dios es el tiempo para que se cumplan las promesas, ¿ok? Pero sí, lo cierto es que hay apartes en la palabra en donde la Biblia nos enseña que Dios no tiene por tardanza sus promesas. Amén. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales Dios hace una excepción para acelerar algunos procesos de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan y de acuerdo a la manera como tú asumas esos tiempos y esas temporadas. Amén. Ahora, es bien cierto que a todos los que estamos aquí, toditos juntos, a toditos nos gusta hacer las cosas según nuestro propio entendimiento, en nuestras propias fuerzas. Amén. Y creo que tú, el que está a tu lado, el que está atrás, tienen talento y tienen dones suficientes, pues que les alcanzó para de pronto tomar una que otra respuesta del mundo, tomar uno que otro empleo, acariciar muchas oportunidades, recibir unas que otras bendiciones, ¿cierto? Y de alguna forma eso nos dio una seguridad en la vida. Y muchos de nosotros tal vez nos jactábamos, recuerdas, antes de conocer a Cristo, y de pronto muchos reconocíamos que teníamos una habilidad para esto, teníamos un don para esto, teníamos una capacidad para convencer, para atraer, para imantar a la gente, ¿cierto? Y yo creo que muchos recordamos esa época donde reconocíamos que teníamos ciertas habilidades para esto o para aquello. Pero cuando tú llegas al Señor, tú te encuentras que todo es como al revés, en la manera no solamente de pensar, sino de alcanzar las cosas. Amén. Y Pablo se refiere a esto cuando dice en 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, verso 9, en la versión Nueva Traducción Viviente, me gustó lo que dice Pablo de esta manera. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Y qué era lo que utilizábamos antes de conocer al Señor nosotros? La capacidad, la habilidad,
el diálogo, la manera como nosotros tal vez teníamos ese don y ese talento para alcanzar las cosas. Pero cuando tú llegas al Señor, el Señor te ubica en el contexto de Él y te dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Y qué tiene que ver eso con aceleramiento? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas pues para alcanzar resultados en el menor tiempo posible. Pero ¿qué tiene que ver la gracia con aceleramiento? Pero Pablo nos da un consejo o un camino o una ruta o como un secreto cuando dice: mi gracia es todo lo que necesita y mi poder, no nuestra sabiduría, no nuestra habilidad, no nuestra capacidad, no nuestro propio criterio. Dice: mi poder actúa mejor en la debilidad, ¿cierto? Nosotros sencillamente antes pues nos complacíamos en el éxito, en alcanzar las cosas, en tener un buen trabajo, en obtener pues todo lo que uno se proponía alcanzar, ¿sabe? Y uno generalmente se desmotivaba, se deprimía, se decepcionaba en los momentos en que las cosas no se daban. Pero en este camino resulta que Dios establece un protocolo totalmente diferente y dice: mi poder actúa mejor cuando, no cuando tú eres fuerte, no cuando eres capaz, no cuando tienes el talento, no cuando tienes el don, sino cuando tú eres débil. Amén. Entonces parece como el mundo al revés, ¿no? Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Bueno, uno se jactaba de las cosas que lograba, uno se jactaba de lo que alcanzaba, uno se jactaba porque tenía la capacidad pues de convencer, de alcanzar, pues de arrebatar muchas cosas, pues según nuestras propias habilidades. Pero ahora Pablo nos enseña a jactarnos en medio de la debilidad, ¿ok? O sea, como que me voy a reír de mi fracaso, me voy a reír de mi derrota, me voy a burlar de mi escasez, me voy a sonreír de mi improductividad, me voy a gozar en medio de la enfermedad. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén. Entonces, hay algo que fue quitado del medio, y es muchas veces la capacidad, de pronto la actitud, de pronto la motivación, de pronto la fortaleza que teníamos antes para alcanzar y perseverar en algunas cosas. Y es como el Señor enseñándonos a través de esta palabra que Pablo nos entrega en esta noche, de que de la manera como el Señor lo sabe hacer, es la manera como a ti y a mí nos conviene caminar en esta senda. Amén. Entonces es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer. Amén. Gozarte en medio de la prueba. Amén. Creer que Dios te va a prosperar en medio de tu escasez. Creer que Dios tiene planes y propósitos contigo en medio de la enfermedad. Creer que Dios restaura en medio de hogares que se están destruyendo. Creer que hay esperanza en medio de las imposibilidades que te rodean. Y ese es el camino que el Señor coloca delante de nosotros. Amén. Y quiero ubicarte en el contexto, porque ese contexto tú y yo lo podemos estar viviendo en diferentes áreas de nuestra vida. Amén. Y cuando tú te enfrentas a esta manera como Dios nos enseña a entender sus planes, a entender sus propósitos y a entender esa etapa del proceso que no nos gusta enfrentar a nadie, que nos saca lágrimas, que nos cuesta levantarnos cuando nos caemos, que nos quita la fuerza, que nos roba la esperanza, que nos hace olvidar de la promesa de Dios. ¿Sabes? Es bueno traer a memoria lo que el apóstol Pablo nos enseña. Amén. Y entender que en este camino Dios no se va a valer de tu fuerza, Dios no se va a valer de tu habilidad. Eso sirve en algunas partes del proceso. Amén. Pero cuando se trata de imposible, la gracia del Señor, tiene que entender, va a ser suficiente. Amén. Cuando se trata de milagros, escúchame bien, Dios no necesita tu fortaleza, Dios no necesita tu habilidad, Dios no necesita nuestra opinión. Sencillamente deja que Él se haga fuerte en medio de tu debilidad. Amén. Entonces hoy vamos a compartir cómo experimentar una aceleración divina. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: Dios te va a acelerar. Amén. Dios te va a hundir la chancleta del acelerador
a tu milagro, a tu respuesta, a la puerta que necesitas que se te abra, amén, a la sanidad, al empleo que estás esperando, a un tiempo de refrigerio en medio de tu casa y en medio de tu familia, amén. ¿Sabes? Alguien, en algún momento leí algo, y es que alguien comparó los procesos de Dios con una montaña rusa o con un parque de diversiones, pero específicamente con una montaña rusa, con un proceso de subida a una pendiente muy alta, un proceso de suspensión en la altura y un proceso de descenso. Y lo comparaba con esas etapas más difíciles de la prueba, con esa etapa en donde tú estás como que ya preparado, y en esa etapa en donde Dios te suelta en bajada para que arrebates todo lo que te costó en esa subida, escalar esa pendiente, esa montaña, atravesar esos ríos, atravesar esos mares. Y yo dije, bueno, sí parece, porque todo lo que se manifiesta en esos momentos, comparado con esas situaciones, son tiempos de temor, son tiempos. ¿Cuántos de los que estamos aquí se han montado en un coso de eso? Pues yo creo que aquellos que han experimentado eso saben que te maneja una tremenda ansiedad, una tremenda ganas como que de tirarte cuando estás arriba, de abandonar lo que iniciaste. Te da un tremendo temor, te da una tremenda euforia cuando vas en esa bajada, te dan nervios, y tú como que quieres que esa máquina se pare en cualquier momento. Pues, y de alguna forma, cuando tú le pones un paralelo a los procesos que el Señor permite en nuestra vida, tiene algunos significados muy parecidos, porque tú estás esperando una respuesta de Dios, pero cuando las cosas no te salen, tú comienzas a ver que el proceso se está haciendo difícil, amén. Es cuando las ruedas esas están subiendo y tú crees que te vas a devolver, ¿sabes? Y no te puedes devolver, te quieres devolver, pero eso tiene que seguir subiendo y llevarte hasta allá arriba, amén. Entonces, de alguna forma, eso se asemeja, creo yo, con algunas particularidades de lo que Dios hace en nuestra vida, amén. Entonces, lo primero que te quiero decir, para vivir un proceso de aceleración, a pesar de que Dios es un Dios que se toma su tiempo en hacer las cosas, lo primero que debemos entender que va a pasar es que va a haber un tiempo necesariamente de espera, amén. Y suena totalmente contrario al título del mensaje, porque estamos hablando de aceleramiento, pero es que no encuentro en la Biblia ningún patrón en donde Dios no nos enseñe y donde Dios no enseñó a los hombres, a las mujeres, a todas las circunstancias en donde Dios metió su mano a esperar, amén. Todo estuvo condicionado inicialmente a un proceso de espera, amén. Entonces, si tú quieres vivir un proceso de aceleramiento en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a las puertas que deseas que se te abran, en cuanto a los milagros que esperas, en cuanto a las peticiones que esperas que Dios te conceda, que Dios acelere, pues tienes que vivir necesariamente un proceso de espera, amén. Dígale a la persona que está a su lado, tienes que saber esperar, amén. Tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios, amén. ¿Sabes? Y la Biblia está llena de ejemplos. Hay una edición muy grande de personajes y de escenarios en donde Dios manifestó esta cualidad del Dios siempre. No, Dios te pone a esperar. Dios necesita que tú aprendas a esperar, no a la manera tuya, sino a la manera de Él. Amén. La gracia de Dios, el favor de Dios, escúchame bien, se va a manifestar es en los tiempos de espera. Dios no necesita un hombre y una mujer fortalecida en su propio carácter. Dios necesita cambiar tu carácter y colocar el carácter de Él en medio de tu corazón. Y eso solamente Dios lo va a lograr a través de los tiempos de espera. Amén. ¿Sabes? Muchas veces la espera depende del tamaño de tu respuesta. Amén. Muchas veces el tiempo de espera depende del tamaño de tu respuesta. Amén. Cuando tuvo que esperar Israel para ver la tierra prometida,
38 años, algunos comentaristas dicen 40 años, amén. Pero no era cualquier tierra, amén. Era la tierra más fértil, era la tierra mejor cultivable, era la tierra donde su pueblo y las generaciones iban a prosperar. O sea, no era cualquier milagro, no era cualquier puerta, no era cualquier hombre que Dios te quiere entregar, no es cualquier mujer la que Dios quiere poner que te acompañe toda tu vida a tu lado, amén. No es cualquier trabajo el que Dios te va a otorgar, no es la puerta que tú quieres tocar la que Dios te va a abrir, es la que tú necesitas para solucionar tu vida. Definitivamente, de esa manera opera el Señor en nuestra vida, amén. Del tamaño de tu respuesta, así va a ser el tiempo de espera, amén. ¿Sabe? Canaán representaba la mejor tierra, pero el pueblo tenía que luchar por ella. El pueblo tenía que esperar por esa tierra. El pueblo tenía que aprender a esperar los tiempos de Dios, amén. ¿Sabe? Y a veces uno cree que está preparado para entender esos tiempos y para esperar a que las promesas lleguen a nuestra vida, amén. Pero del tamaño de tu respuesta, así será el tiempo de espera. Así que si te ha tocado esperar demasiado por un milagro y por una respuesta, es porque de igual manera y de igual tamaño será el milagro y será la respuesta que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Será que lo puedes recibir? ¿Será que lo puedes creer? Muchas veces la espera depende del propósito o del llamado que tengas. Amén. Del propósito o del llamado que tengas. Para aquellos que han sido llamados y para aquellos, todos aquí tenemos propósitos. Te tengo una buena y una mala noticia. Te va a tocar esperar, porque si eres llamado tienes que esperar. Y todos los que estamos aquí, Dios tiene planes y Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, amén. Entonces depende del propósito y depende del llamado que tengas. Así será el tiempo de espera. Mientras los propósitos sean más grandes, mientras tus peticiones, mientras tu demanda sea mayor, así será tu tiempo de espera. ¿Me dice amén? Amén. No me arrugues la cara, porque entre más grande sea el propósito, te estoy diciendo, entre más grande sea la puerta que le pidas a Dios, mayor será el tiempo de espera. ¿Me dice amén? Amén. Dios te tiene que preparar. Escúchame bien. ¿Tú crees que es casualidad que uno vaya a la universidad y tú tengas que estar preparándote 5 semestres para ser profesional? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? Son 5. Y después tienes que tener un periodo de práctica. ¿Ok? ¿Para qué? Para prepararte. ¿Por qué? Porque la universidad tiene que cuidar, escúchame bien, una prima, un goodwill, una fama, una identidad, ¿sabes? Un crédito, no sé. Pero el empleado que vaya a X o a Y empresa, egresado de esa universidad, representa de alguna forma a esa universidad. Amén. Y a la universidad le interesa cuidar su goodwill, su fama, no sé, su prima, como se llame. Escúchame bien, necesita preparar gente cualificada para que represente bien en donde esa persona vaya a laborar. De igual manera, Dios necesita preparar bien a sus hijos, amén. ¿Sabes? Para que el carácter tuyo delante de situaciones muy difíciles, muy hostigantes, no salga a deslucir el nombre del Señor. ¿Me dice amén? Amén. De eso se trata este camino, amén. De eso se trata, que Dios te entregue un tremendo salario y tú no sepas ser un buen mayordomo de lo que Dios te entregó. Y terminas apartándote de Dios a causa de que Dios te bendijo grandemente y no estabas preparado para asumir tremenda bendición. ¿Me dice amén a eso? Entonces el propósito tiene que ver con el tiempo de espera. El llamado tiene que ver con el tiempo de espera. Amén. Hemos hablado de esto en este lugar. No fue de un día para otro que José gobernó. No fue de un día para otro que Moisés lideró. No fue de un día para otro que Abraham fue llamado Abraham, el padre de la fe. No fue de un día para otro que Jesús vino a esta tierra. Fueron después de 3 años de preparación que comenzó su ministerio. Me dice amén. ¿Sabe? Depende el tiempo de espera de la actitud en medio
de esos momentos. Amén. Hablamos de tener una buena actitud hace un mes. Amén. En medio, ¿recuerda cuando hablamos de Pablo? ¿Recuerda cuando la nave estaba en medio del mar y estaban a punto de morir? ¿Qué decía Pablo? Tengan una buena actitud. El ángel del Señor me visitó, me habló, Dios envió una palabra y dijo que todo iba a estar bien, que nadie iba a perecer. ¿Cuál fue el consejo de Pablo? Tengan una buena actitud. Amén. ¿Saben? Una buena actitud puede provocar que Dios acelere tu respuesta. Amén. Pero si tú te quejas, si tú cuestionas cada cosa que Dios hace, si tú confrontas a Dios por cada situación difícil que te toca enfrentar mientras estás en la sala de espera, no creas que Dios va a acelerar una respuesta. Amén. Fue por cuanto el pueblo se quejó que parte de esa nación no entró a la tierra prometida. Así que en los tiempos de espera, trata de conservar la mejor actitud. Amén. Gózate en medio de esa situación. Amén. No te estoy diciendo que te burles de lo que vives, amén, de lo que enfrentas, pero gózate porque el gozo del Señor te da nueva fuerza cada día. Amén. Muchas veces la espera depende de la aprobación que Dios te va a entregar. Dígale al que está cerca de usted, al que está al lado, al que está atrás, dígale que están aprobando. No solamente te están probando, te están aprobando. Amén. ¿Sabes? Dios prueba la fe de nosotros. Dios no te prueba a ti, porque somos hechura de Dios. Somos hechos a imagen del Señor. Pero Dios prueba la fe de cada uno de nosotros. Amén. Y lo que estás viviendo y lo que estás enfrentando no se trata de ti, porque Dios sabe perfectamente que tú eres su hijo y Él sabe que en el corazón tuyo Él está ubicado y está sentado en primer lugar. Amén. Sencillamente se trata de la fe. Dios quiere fortalecer tu fe. Amén. ¿Sabes? Cuando Dios fortalece nuestra fe es porque algo mayor Dios va a desatar sobre nuestra vida. ¿Ok? No fue en vano que Elías pasó por Querít. No fue en vano, escúchame bien, que Moisés estuvo 40 años en un desierto aislado después de haber salido por la puerta trasera de Egipto. No fue en vano esos tiempos que vivieron estos hombres en soledad, que vivió David en Adulam. No fue en vano, fueron tiempos, escúchame bien, en donde Dios estaba probando su fe. Si ellos se enfocaban más en lo que estaban viviendo que en lo que Dios había hablado y había prometido a su corazón. Amén. ¿Sabes? En esos tiempos recuerda que Dios te está aprobando, pero al mismo tiempo te está aprobando. Amén. ¿Sabes por qué muchas veces la espera llega a nuestra vida? ¿Sabes? Porque Dios, el tiempo de espera depende también de la diligencia y de la obediencia cuando las cosas no se te están dando. Amén. ¿Sabes? Procura que en esos tiempos la diligencia sea tu principal virtud. ¿Sabes? Cuando el lunes se predicaba de José, el Señor me habló cuando él estuvo en la casa de Potifar. ¿Sabes? Porque Dios lo prosperaba en todo lo que hacía, porque la Biblia dice. ¿Sabes cómo se llama eso? Aceleramiento. El aceleramiento no evita los procesos, no evita las dificultades, no evita las noticias difíciles. Amén. Porque él no estaba donde Dios le mostró. Él estaba en parte de ese camino, escúchame bien, y estaba como esclavo, y no estaba como gobernante, sino sirviendo a otra persona, y Dios lo mostró como gobernante. Pero en este momento le tocaba servir a uno que estaba por encima de él, y su actitud era la mejor. Dice que José servía en la casa de Potifar, y Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía. ¿Sabe por qué José conservaba una buena actitud? Porque era una persona diligente, porque era una persona obediente. Y Dios le dio gracia delante de este hombre y lo puso, dice la Biblia, como administrador de su casa. Amén. ¿Sabe? En medio de los procesos, Dios acelera las cosas. Amén. Él llegó como esclavo y en ese corto tiempo lo colocaron como administrador de ese lugar. Amén. Sé diligente en medio de esos tiempos. Y recuerda que a pesar que los tiempos son de Dios,
mantener una buena actitud, ser diligente, escúchame bien, tener en cuenta que seguramente Dios te va a desatar algo demasiado grande, ayuda a acelerar nuestra respuesta. Amén. Lo segundo que debes tener en cuenta es animar a los que te rodean. Vamos, anime a la persona que está a su lado. Dele ánimo a la persona. Mire cómo tiene esa cara, mire cómo está mirando al piso. Dile, levanta tu cabeza. Dios tiene buenas nuevas para ti. Aprendamos, escúchame bien. ¿Sabes? Una de las cosas que acelera una respuesta de Dios es la buena actitud, no solamente que tú tienes hacia Dios, sino sobre las personas que te rodean. ¿Sabes? Muchas veces lo que estamos viviendo trae amargura no solamente a nuestra vida, sino a todas las personas que hacen parte de nuestro entorno. Y no es justo, escúchame bien, a pesar de que a ellos les duela, no es justo que yo pueda transmitir una amargura, una falta de fe, una falta de motivación por las cosas del Señor. Amén. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 12? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Okay? Nadie tiene por qué saber tu proceso. ¿Okay? Si no es para orar, escúchame bien, tú no tienes que andar publicando lo que estás viviendo. Amén. Si no es para interceder, escúchame bien, tú no tienes por qué contarle a nadie lo que pasa en tu casa. Si no es para orar, si no es a tus pastores, si no es a tus líderes, tus vecinos no tienen por qué enterarse de lo que pasa en tu matrimonio. Amén. De lo que hace tu esposa, de lo que te ha hecho tu esposo, en lo que andan tus hijos. Amén. Nadie tiene por qué enterarse de eso, porque muchos van a opinar y muchos van a criticar lo que Dios está permitiendo que vivas en medio de esos tiempos. Amén. Pero ¿sabes? En medio de eso Dios nos enseña otra cara de la moneda, y es animar a los que te rodean. Hay gente, escúchame bien, que puede estar más afectada que tú y necesitan en esos tiempos ver la calidad de tu fe, no ver tus lágrimas, ver el gozo que hay en ti, no ver aquello que te deprime, aquello que te golpea, sino la fe que te mantiene en pie. Amén. Claro que tenemos dolor, claro que derramamos lágrimas, y van a haber momentos donde nos vamos a quebrar. ¿Sabes? Pero que esa sea la excepción, que esa no sea la regla. ¿Me dice amén a eso? Amén. Todos necesitamos ser animados en algún momento. Todos necesitamos, escúchame bien, una llamada, un saludo, un abrazo. No solamente que te manden bromas del TikTok, de toda esa cantidad de cosas banales, sino que te manden un saludo, ¿cómo estás? Si me hago entender, si me hago comprender. Todos necesitamos ser animados. Sin embargo, la mentalidad que hay en este mundo nos está acostumbrando a vivir de manera indiferente con las personas que nos rodean, sin preocuparnos por las cosas que están viviendo y que están enfrentando. Amén. ¿Cuántas veces hemos pasado por encima de aquellos que sabemos que están sufriendo, que sabemos que necesitan una palabra, que necesitan un consejo, que necesitan un hombro, que necesitan a alguien que los escuche en esos momentos? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por encima de ellos? Animar, escúcheme bien, no es fácil, sobre todo cuando tú también estás viviendo procesos duros. Amén. Sin embargo, Dios ayuda a que nuestros procesos se aceleren cuando tú tienes una buena actitud. Amén. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabes? Generalmente en el mundo las personas critican a los que están por encima y desvalorizan a los que están por debajo. Amén. En otras palabras, los únicos importantes son ellos. Porque si alguien alcanza más que ellos, pues su opinión siempre va a estar rodeada de una crítica.
Y si hay alguien que no ha alcanzado o no ha llegado hasta donde ellos están, pues no va a ser tenido en cuenta y generalmente no van a valorar su opinión o sus actuaciones. ¿Qué es animar? Animar es valorar a las demás personas, amén. Independientemente de lo que hayan alcanzado, de lo que tengan o de lo que hayan logrado o de quienes sean, amén. Tenemos que aprender como iglesia, como familia de la fe, a valorar a las demás personas. Me dice amén. El mismo saludo que tú le das a un pastor de este lugar, a un líder, se lo tienes que dar a un mujer, a una persona de edad, a una persona que cuida los carros allá afuera. Me dice amén a eso. Yo sé que es difícil tratar de separar los roles, ¿ok? Pero eso es lo que Dios demanda, ¿sabes? Y allá afuera tal vez hay alguien que necesite una palabra tuya. Tal vez yo no la necesite, pero tú quieres, bueno, está bien. Pero tal vez hay alguien que de pronto allá, pues no te cae tan bien o no te agrada tanto como al pastor, pero Dios demanda que seas igual con esas personas, amén. Que la animes cuando las personas lo necesitan. A veces te va a tocar animar personas que tú realmente no quieres animar, amén. Que en otro tiempo te han desanimado a ti, pero que en este momento Dios te está hablando a tu corazón para que las levantes y las animes a ellas, amén. Yo creo que Dios le está hablando a muchos corazones en esta noche. Valora a los demás, confía en sus capacidades, amén. ¿Sabe? Aprende a valorar lo que otros han desvalorizado, amén. ¿Sabe? De esa manera actúa Dios. Tú y yo estábamos desvalorizados para el mundo, amén. Muchos de nosotros llegamos a este camino a causa del dolor que nos causó mucha gente, a causa de las heridas que provocaron muchas personas allá afuera, de los fracasos, de la indiferencia, amén, de el ser como que tenido en poco por muchas personas, amén. Aprende a valorar y a confiar en las capacidades de las personas, apóyalos, amén. ¿Sabes? Si hay algo que yo he tratado de aplicar como líder y como pastor, es creer en la gente que yo, pues que hemos formado, no digo yo, pues que el Espíritu Santo ha formado en este lugar, amén. Y muchas personas que antes no estaban aquí, que no predicaban, que de pronto ni ellos o ellas mismas creían en ellas, en sus capacidades, en su don, en su talento. Dios me llevó a confiar en ellos, amén, en apoyarlos, escúchame bien. Y hoy podemos hacer un congreso de mujeres aquí favorecidas también, amén, favorecidas por la gracia de Dios. Entonces, ¿sabes por qué? Porque hemos aprendido en esta casa a confiar en las capacidades de las personas y apoyarlas, amén. Tú tienes que aprender a decirle a las personas: lo vas a lograr, lo vas a conseguir. A pesar de que tú veas rodeada su vida de escenarios difíciles, tú siempre tienes que tener una palabra de ánimo, una palabra de fe. ¿Sabes? Tú tienes que ayudar a levantar a la gente. Eso fue lo que hizo Jesús con cada persona que Jesús tenía un propósito. Jesús siempre llegó con una palabra de ánimo, de motivación para seguir un camino diferente conforme a los propósitos y a los planes de Él, amén. ¿Sabes? De eso se trata este camino. ¿Sabes? Cuando Dios te ve haciendo eso, ¿sabes? Dios ve tu diligencia, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu motivación, que en medio de todo lo que estás enfrentando, tú todavía puedes seguir predicando, tú todavía puedes seguir cantando, tú todavía puedes seguir montado en este altar, a pesar de los procesos que cargan sobre tus hombros. Tú todavía no eres capaz de negarle a Dios nada de lo que hay en ti. Animar a los demás hace parte de las buenas nuevas del Evangelio, amén. Mateo capítulo 7, verso 12, te lo repito. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, lo que tú siembras se te va a devolver en algún momento. Dios va a provocar que honra venga hacia tu vida, amén. Esa es otra clave para vivir un proceso de aceleración. Ayuda a los demás, tenlos en cuenta, levántalos. Y por último,
honra a los que te rodean. Efesios capítulo 4, verso 29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Amén. Te lo voy a repetir en una nueva traducción viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. ¿Sabe? Eso tiene que ver mucho con lo que dije en el punto anterior. ¿Sabe? Nos hemos acostumbrado, siendo cristianos, a utilizar más las palabras maldicientes que las palabras que puedan bendecir. Amén. Y la palabra maldecir no solamente significa decir groserías o palabras obscenas, sino cosas que están maldichas. Amén. Y Dios nos está haciendo un llamado muy fuerte a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de declarar las cosas. Amén. ¿Saben? Y a veces no somos instrumentos de honra y nuestras palabras no honran las cosas que nos están pasando, las cosas que Dios provoca, y mucho menos a las personas que nos rodean. Vivimos en una sociedad en donde nos han acostumbrado para este tiempo a honrar más lo secular, ¿cierto? A honrar más las cosas, aún en las cosas pequeñas. ¿Sabe? Yo veo muchos dispositivos de gente cristiana, ¿cierto?, con cantantes seculares en su fondo de pantalla. Y yo no estoy diciendo que te vas a ir al infierno por eso, pero aún en esas cosas la honra se manifiesta, hermano. ¿Me dice amén? Yo prefiero tener al que murió y al que resucitó al tercer día por mí, amén. Porque yo sé que en algún momento, no por un agüero, no por un amuleto, no por un tabú, sencillamente porque Él hace parte de mi vida, amén. Entonces, la pregunta no es, pastor, se está volviendo. No, la pregunta es: ¿por qué tú no honras al que te honra a ti? Amén. Porque tú no honras a aquellos que han sido una puerta para ti. Porque tú no respetas a aquellos que están en autoridad por encima de ti. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a irrespetar a nuestros padres, a las personas que Dios coloca por encima de nosotros, sea en un lugar donde estemos laborando o sea dentro de la misma iglesia. Amén. Los cristianos dicen honrar a Dios, pero a veces ni siquiera conocen la honra que ese Dios se merece. ¿Qué es honrar? Gracias por la pregunta, Marilena. Honrar significa respeto, considerar a una persona de gran valor, de gran valor. El verbo honra en griego significa estimado y se refiere a tener gran estima, considerar a una persona de un valor muy preciado. Amén. O sea, por encima de todas las cosas, esa persona está. Por eso el mandato bíblico es: honra a padre y a madre. ¿Ok? ¿Cierto? Por encima de todas las cosas. Es el único mandamiento que tiene promesa. ¿Sabe? La honra es importante para Dios y nosotros tenemos que aprender a honrar a las personas que nos rodean. Amén. ¿Sabe? Muchos de nosotros venimos de un mundo donde nos rechazaron, donde tuvimos pérdidas, donde fracasamos, donde nos ignoraron, donde no nos dieron la mano, y te tocó sobrevivir a ti en tu propia fuerza, de la manera como sea. Y bueno, pongamos que Dios estaba en todo tiempo contigo y el propósito de Él te dio un empujón y te llevó hasta el conocimiento de Él, a que conocieras sus planes, a que conocieras sus propósitos. Escúchame bien. Y Dios, escúchame, o sea, nos hizo personas honorables cuando entró a nuestro corazón. Amén. ¿Sabe? Dios nos hizo personas honorables y nos dio el valor que tal vez no merecíamos. Amén. Fue por su gracia. Dice la gracia es don de Dios, no es don de nosotros. Amén. O sea, por eso Dios nos redimió y nos entregó el regalo de la salvación totalmente gratis. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él, es don de Él. ¿Sabe? Dios tiene esa capacidad de hacer honorable a personas que no lo merecíamos. Amén.
Entonces, partiendo de ahí, si Dios lo hizo con nosotros, tenemos que aprender a honrar a las personas que nos rodean. Amén. ¿Saben qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy en día? Que la cultura del mundo nos está afectando y encontramos familias que no necesitan estar quebradas, pero son disfuncionales, porque los hombres no respetan a las mujeres y las mujeres, las esposas no respetan a los esposos y los hijos no respetan a los padres. ¿Saben por qué? Porque no le hemos enseñado a honrar a quien se tiene que honrar. Amén. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, te va a ser fácil honrar a las personas que te rodean. ¿Me dice amén? Vamos a estar aquí. Vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué acelera las promesas de Dios? Que aprendamos a esperar. Y que a pesar de que Dios acelera nuestro proceso, no significa que el milagro va a aparecer de un día para otro. ¿Amén? Hay cosas que Dios provoca y acelera en nuestra vida, pero todavía estarán en prueba. ¿Sabes? Y si tú necesitas algo, Dios va a acelerar una respuesta. Cuando se tuvo que abrir el cielo y caer pan del cielo, Dios lo hizo. Dios no va a detener su mano cuando se trata de uno de sus hijos. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios proveyó el agua de una piedra. Cuando tuvieron hambre, Dios provocó que un viento arrastrase carne, codornices hacia el campamento de Israel. ¿Sabe? Cuando Dios necesitó alimentar a sus profetas, utilizó fuentes sobrenaturales y utilizó fuentes de este mundo. Pero sea lo que sea que Dios haya utilizado, Dios nunca detuvo su mano para acelerar una respuesta. Amén. El aceleramiento de Dios no tiene que ver con el final de todo lo que tú esperas que suceda, sino muchas veces hay tormentas que nos pueden destruir y Dios se levanta en medio de ellas y las calma. Hay pruebas demasiado difíciles que rodean la vida de los que estamos aquí. ¿Y sabes por qué no han acabado contigo? Porque Dios ha acelerado procesos en ti, porque Dios te ha llenado de fe y tú hoy te sorprendes porque algunas cosas no te afectan como en el principio de este viaje, en el principio de tu proceso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha acelerado tu fortalecimiento. Amén. Porque Dios ya el enemigo, ya Dios no ha permitido que el enemigo te vea quejándote y derramándote lágrimas por esto o por lo otro que estás enfrentando. ¿Sabes? Porque ya Dios te llenó de fortaleza. Porque ya Dios te enseñó a que tienes que esperar, amén. Porque ya Dios te enseñó a ser diligente. Por eso es que tú sirves en medio de lo que estás viviendo. Por eso es que tú no dejas de venir a la iglesia a pesar de la escasez. Por eso es que ya las palabras que antes tenían tu corazón, que causaban un dolor, ya hoy tú las tomas como aguas que pasaron, amén. Como cosas que quedaron atrás. ¿Me dice amén a eso? ¿Saben? Eso se llama aceleramiento. Amén. Eso se llama aceleramiento. Eso se llama fortaleza en medio de la prueba. Eso se llama cuando el gozo y no las lágrimas, cuando el luto no aparece, sino el gozo del Señor. ¿Sabe? El cántico de alabanza viene en medio de esos tiempos difíciles. ¿Sabe? Eso se llama aceleramiento. Cuando aprendemos a esperar, cuando somos diligentes, cuando comenzamos a valorar a las personas. ¿Sabe? Cuando necesitamos ánimo, pero somos instrumentos para bendecir, para levantar y para restaurar a otras vidas. Eso se llama aceleramiento.
cuando no tenemos la capacidad, sino la debilidad de la prueba que estamos enfrentando. Mientras el hombre exterior se va desgastando, Dios está fortaleciendo a una mujer, Dios está fortaleciendo a un varón. ¿Sabes? Por eso es que tú no dejas de venir a esta casa, por eso es que tú no dejas de servir, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Sabes? Hay un aceleramiento. Dios está haciendo un gran hombre, Dios está haciendo un hombre de Dios, Dios está haciendo una mujer capaz de resistir cualquier tormenta que se le presente en su vida. ¿Sabe? Eso es lo que Dios está provocando durante este tiempo, ¿sabe? Y cuando usted honra a Dios, cuando usted honra, ¿sabe? Su proceso, cuando usted saca lo mejor de lo que está enfrentando, pues créame, hermano, créame, familia, que Dios te va a entregar lo mejor que Él tiene para tu vida. Amén. ¿Sabes? Así que en esta noche levanta tus manos y dale gracias a Dios. No te estoy diciendo que sea fácil, ¿sabes? Pero es una actitud de fe, es una buena actitud, es ser diligente con lo que está sucediendo en estos momentos, es seguir creyendo a pesar de que las cosas no te otorguen la respuesta o la cosecha que estás esperando. Amén. ¿Sabes? Es bueno que Dios te vea en esta noche con las manos levantadas, es bueno que Dios te vea en esta noche con una buena actitud, es bueno que en esta noche, ¿sabes? Como llegaste, no sea la manera como te vayas de este lugar, ¿sabes? Dios espera que puedas levantar tu mano en fe y diciéndole: Señor, aquí estoy en medio de la brecha, Señor, desanimado, cansado, agotado, Señor, abatido, pero sigo creyendo en ti, Señor. Tú me trajiste a este lugar y desataste una palabra, Señor, que en esta noche me ha activado, Señor, para seguir caminando, para seguir creyendo. Señor, esta palabra me va a alcanzar hasta la puerta que estoy esperando que se abra, hasta el milagro que estoy esperando que desate, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, si es tu voluntad que en esta noche hay una respuesta, que así sea. Si tú, Señor, quieres hacer un milagro, si tú quieres levantar, Señor, al que vino caído, si tú quieres quitar toda enfermedad, si tú quieres romper cadenas, si tú quieres, Señor, sacar de la cautividad a alguien en esta noche, Señor, hazlo en este momento, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y creemos y declaramos, Señor, Dios, que mientras se desataba tu palabra, milagros estaban pasando, milagros estaban ocurriendo, no solamente en este lugar, sino en la casa de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Señor, te damos las gracias en esta noche y declaramos victoria, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Amén y amén. Abrazos fuerte. Abraza a la persona que está a tu lado.